Evangelio del día viernes 13 de septiembre de 2024. Viernes de la 23ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 42. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. Porque ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo. ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Muy buenos días. No sé si te acuerdas que en México hace mucho tiempo había una revista que se llamaba Eres, o algo por el estilo. El caso es de que recuerdo que había un eslogan en esa revista que decía: ¿eres o te haces? Y era una revista prácticamente para jóvenes que hablaba de la moda y cosas por el estilo. Andaba muy de moda. Cuando yo estaba en la secundaria, y de eso ya hace mucho tiempo, pero ya era una revista a colores. Y recuerdo que en una ocasión había un test en esa revista que prácticamente decía algo así como: ¿eres de los que les gusta ser líder o de los que les gusta que los estén empujando? Y había muchas preguntas que, por ejemplo, cuando vas en el supermercado, ¿estás empujando el carrito o tú eres el que lo está jalando? Y cosas por el estilo, para que al fin y al cabo, una revista de adolescentes te dijera algunos tips de cómo mejorar tu vida y ser un líder en lugar de ser de los acarreados. Cuando leía este evangelio me acordé de aquel entonces, de aquel test, porque en esa época, cuando esa revista había llegado a mis manos, que la traían ahí mis compañeros, pues era la época en donde yo estaba totalmente metido en la iglesia, en donde yo quería aprender más y más. Y recuerdo que cuando leía ese test, que estaba muy comentado entre mis compañeros, yo me preguntaba: ¿hubiera algún test psicológico o más bien un test espiritual que nos pudiera decir cómo estamos en la vida espiritual? Si somos de los que estamos al frente o si somos de los que estamos atrás. Si somos de los que estamos abiertos, escuchando la dirección para guiar, o si somos de los que preferimos que mejor nos guíen y nos lleven y nos digan qué hacer. Sería interesante saber si hubiera algún test que nos ayudara a discernir espiritualmente cómo estamos. Pues bien, te lo digo, cuando leí este evangelio me acordé de aquel entonces, porque creo que aquí está la respuesta. Si leemos atentamente este evangelio, vamos a poder descubrir mucho en qué parte de nuestra vida espiritual estamos. Si somos de los que estamos adelante guiando o si somos de los que estamos siendo empujados. Y creo que cualquiera que sea tu pensamiento, te va a sorprender el escucharlo. Porque las características no son si estamos al frente o si estamos atrás. Recuerda que las matemáticas de Dios no son como nuestras matemáticas. Escuchemos el evangelio. Dice así: en aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decir a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si nosotros leemos atentamente este texto, vamos a descubrir
cuáles son las características de alguien que es capaz de guiar a otro. Y te vas a sorprender, pero si lo leemos detenidamente, resulta que la característica de aquel que puede guiar a otro es que precisamente se deja guiar primero. Jesús aparentemente le está hablando a algunos que se creen líderes y Jesús les dice, ¿líder? ¿Cómo puedes guiar a otros si tú estás ciego? Primero déjate guiar, primero déjate corregir, primero tienes que vivir como discípulo antes de pretender ser maestro. Si nosotros hacemos las preguntas, ¿eres de los que empujas o de los que te empujan, de los que guías o de los que te dejan guiar o de los que te están guiando? ¿Estás caminando o estás estancado? Usualmente en la vida material es fácil que nosotros podamos distinguir esto. ¿Soy líder? Soy líder cuando empiezo a estar al frente de proyectos. Pero en la vida espiritual no es así. El que es verdaderamente líder es el que primero aprende, el que primero es discípulo, el que primero deja que le quiten la paja de su ojo. Y con esa actitud es cuando entonces podremos ayudar a otros, no por estar al frente de un proyecto, sino porque estamos dando testimonio. Entonces, aquí los test no aplican. No hay preguntas que nos puedan ayudar a poder distinguir si somos líderes o no, si estamos guiando a otros o no. Más bien la única pregunta que se nos puede hacer es, ¿eres capaz de ver? Y de ver no los defectos del otro, no la situación del otro, sino tus propios defectos. Y para eso, primero nosotros tenemos que aprender a dejarnos guiar. Eso nunca va a dejar de suceder en nuestra vida. Recuérdalo, que aunque seas apóstol, radicalmente hablando, por ejemplo, los obispos, ellos todavía siguen siendo discípulos de Jesús. Aunque tú estés al frente de un ministerio, tienes que reconocer y tener la actitud de seguir aprendiendo, de seguir dejándote guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Y también por la autoridad competente. En el momento que tú creas que ya te las sabes todas, y como dicen por ahí, que mis pistolas son las únicas que disparan aquí, pues entonces ya perdiste. Porque entonces la viga está tan grande en tu ojo que no eres capaz de ver. Sí, puedes ver los errores de los demás, pero precisamente ahí es donde radica quizás tu ceguera, que por estar viendo allá no te das cuenta de lo que tú tienes. Aquí en Estados Unidos hay un refrán que dice que el pasto de la casa del vecino siempre está más verde que el tuyo. ¿Por qué? Porque parece que así es. Somos capaces de ver lo demás, pero no somos capaces de mirar lo nuestro. Por andar viendo el plato de tu vecino, se te va a caer a ti la sopa. Más bien, descubre cuáles son los errores, las fallas que tú tienes. Déjate guiar por el Espíritu Santo y así, dejándote guiar por Él, va a ser cuando seas capaz de guiar a otros. Ahora, si por ahí hay alguien que dice, no, yo prefiero ser siempre discípulo, nunca apóstol, yo prefiero ser siempre dócil y que me guíen y nunca guiar, pues entonces también estás un poco ciego, porque la guía del Espíritu Santo te va a llevar a que tomes responsabilidades. Recuerda que una de las preguntas que Dios hace a la humanidad es, ¿dónde está tu hermano? Pero la mejor forma de ayudar al hermano es quítate tu viga. Quita primero la viga que tienes en tu ojo. No trates de ayudar al hermano si primero no te ayudas a ti mismo. Como dicen por ahí, cuando tú te subes a un avión, la azafata o quien está dando las instrucciones dice muy claro que en el momento en que la cabina cambie de presión atmosférica, van a caer unas máscaras. Primero te la tienes que poner tú, esas máscaras son de oxígeno. Primero te la tienes que poner tú. Y después de que la tuya la tengas bien ajustada, entonces vas a poder ayudar a tu hijo. Nunca trates de ayudar a tu hijo antes que a ti, porque puede ser cuestión de segundos que un golpe se te va el oxígeno, le pusiste la máscara a tu hijo, pero tú te noqueas y te desmayas. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el hijo?
El hijo va a tratar de ayudarte y el hijo va a quitarse aquello que le estorba para ayudarte y entonces los dos se van a desmayar. Por eso, una vez que tú ya estés asegurado, vas a poder ayudar al otro, vas a poder hacerte cargo de tu hijo. En cambio, si tú te desmayas, ¿quién va a ayudar a tu hijo? Si tú no ves con claridad, ¿cómo vas a guiar al otro? Y la mejor forma de ver con claridad es déjate guiar por el Espíritu Santo, déjate corregir. Eso siempre va a ser parte de nuestra vida. ¿En qué momento vas a dejar de cometer errores? ¿Quieres saber qué es lo que va a suceder para que dejes de cometer errores? Te tienes que morir. Porque mientras estés vivo, vas a seguir cometiendo errores y vas a seguir necesitando de dirección, vas a seguir necesitando ser discípulo. Aunque seas apóstol, no dejas de ser discípulo, de estar a los pies, de aprender del maestro, de recibir la guía del maestro y así, con tu propio testimonio, será cuando podremos ayudar a los demás. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la libertad, el Dios del perdón, de la misericordia, el Dios que nos guía, el Dios que nos da su Santo Espíritu para poder ver, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que en un monasterio donde hay muchos monjes viviendo juntos, en una época pasada, se respiraba mucha paz en ese monasterio. Se sentía la presencia de Dios muy fuerte ahí entre los hermanos y ese monasterio gozaba de mucha fama. Hasta que llegó el día en donde parecía que era todo lo contrario. Empezaba a ser un ambiente muy hostil, se peleaban unos a otros, veían los defectos, todo mundo cometía errores, ya nadie vivía una vida angelical. Hasta que el abad, el superior, decidió ir a visitar otro monasterio y hablar con otro abad. Y fue tan humilde y le dijo: Padre abad, necesito su ayuda. ¿Qué hago con mis monjes? Porque ya no se respira un ambiente de paz. Y aquel abad le dijo: diles que entre ellos está el Mesías disfrazado. Y aquel abad le dijo: pero ¿cómo es eso? ¿Quién es el Mesías? ¿Cómo va a estar disfrazado? Y el abad lo paró con la mano y le dijo: ya no hay más. Y aquel hombre se fue. Cuando el abad regresa a su monasterio, juntó a todos los monjes y les dijo: entre nosotros se encuentra el Mesías, pero está disfrazado y parece que su disfraz incluye algunos defectos. Y todos empezaron a mirarse unos a otros y empezaron a decir: a lo mejor es el portero, por eso casi nunca abre a tiempo, o el cocinero, que siendo tan humilde para no probar que sabe mucho de cocina, le pone más sal o no le pone sal a la comida, o a lo mejor es el sacristán. Y todos empezaron a dudar de quién era el Mesías. Y en lugar de ver los defectos, empezaron a ver las virtudes. Y cada uno trató de mejorar tanto y preocuparse por él mismo para que el Mesías no se fuera a quedar con una mala impresión de ellos mismos. Y cada uno se fijó más en sus propios defectos para mejorar que en la de los demás, porque a uno de ellos era el Mesías que había venido y estaba disfrazado. Al cabo de unas semanas, de unos meses, el monasterio volvió a experimentar y a sentir lo que es la fraternidad y la presencia de Dios. Más que mirar los defectos de los otros, solamente piensa: el hermano es templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo decidió posarse en el hermano, aún con esos defectos, es decisión de él. Pero yo no voy a dejar que el Espíritu Santo llegue a mi vida si yo no cuido mi vida, si yo no la limpio. Mi preocupación primera es quitarme la viga de mi ojo y con mi puro testimonio empezaré a ser luz para mis hermanos. ¿Cómo puede guiar un ciego a otro ciego? Aquí la pregunta no es si estamos guiando o no, es que ¿cómo pretendes servir estando ciego?
Que tengas un excelente día.